Bueno, creo que antes de iniciar los invito a que oremos un momentico, a que pongamos en manos del Señor lo que vamos a compartir. Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por este día, Señor, por este día de trabajo. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a este lugar. Te pedimos, Señor, que lo que vamos a compartir hoy acerca de las finanzas, Señor, sea guiado por ti. Que tú seas, Señor, quien hable a cada una de las personas que hoy están en este lugar, Señor. Que tú, que conoces las necesidades de cada uno, nuestra parte financiera, dice la palabra que tú tienes contado hasta el último de nuestros cabellos, que seas tú, Señor, dándonos la porción necesaria a cada uno, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que harás a partir de esta noche con lo que vamos a compartir. Bueno, mis hermanos y las personas que están invitados, veo muchas personas nuevas que no había visto en la iglesia y eso me alegra mucho ver personas que se inquietan por un tema que es un tema que creo que nos aqueja bastante a todos y que es algo que nos atrevimos a compartir y a poner en este seminario debido a que durante años nos han llegado personas con inquietudes, personas con deudas, personas con problemas financieros, diciéndonos, y eso es el pan de cada día, diciéndonos, venga, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Buscando consejería acerca de qué hacer con los problemas financieros, qué hacer con las deudas, qué hacer para mejorar esa parte financiera. Y vamos a iniciar con un contexto y con unas referencias que me parece importante compartirles el día de hoy. Y esa primera referencia la vamos a buscar en la revista Semana. La revista Semana sacó un artículo hace aproximadamente unos 2 años y el artículo se titula así: La Biblia es el manual de las finanzas, ¿sí? Ustedes saben que la revista Semana es una de las revistas más circuladas en nuestro país y que obviamente también es líder en temas económicos y políticos en el país. Vamos a mirar un poquito acerca de lo que dice la revista Semana en ese artículo, mientras lo podemos ver ahí en la pantalla. Todos estos links, lo que vamos a compartir, los tipsitos, se los podemos compartir más adelante a ustedes si al final nos dejan sus daticos con cualquiera de los hermanos. ¿Listo? Y dice, la Biblia, el manual de las finanzas. Miremos esta primera parte, dice, muchos se sorprenderían de saber que Jesús habló más de dinero más veces de lo que habló sobre el cielo y el infierno. De hecho, habló más de dinero que de cualquier otro tema. 16 de las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración, menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Y desde ahí empezamos a ver que esa relación que como que estaba establecido, que íbamos a tener inquietudes y que íbamos a tener problemas en esa relación con el dinero. Hay otra partecita por aquí donde dice más abajo, dice, pues al parecer y para muchos multimillonarios alrededor del mundo, y así es, la Biblia desde siempre ha influido en su ética moral y espiritual del mundo occidental, pero ahora también está siendo incluida en el tema de los negocios. Y ahí en ese textico que está abajo, habla de un libro, que yo los invito a que ustedes lo consulten, un estudio que hizo un experto en finanzas que se llama Howard Dayton, y tiene un libro que se llama Su dinero cuenta. Él hizo un estudio completo y empezó a relacionar en ese estudio, en ese análisis detallado, revela cómo la Biblia tiene las respuestas financieras a los problemas del siglo XXI. Y habla también acerca de las soluciones, los principios también que la Biblia comparte acerca de eso. Y también habla de hombres exitosos, financieros, hombres de empresa que han sido bendecidos por la Biblia y que han colocado la Biblia como su manual financiero de vida, ¿sí? Y vamos a ver algunos de esos casos de éxito. Ustedes saben que el pueblo del Señor, el pueblo judío, ha sido bendecido tremendamente y que grandes empresas a nivel mundial hacen parte de ese conglomerado. Pero muchas de esas empresas no conocemos ni sabemos que son empresas que han sido gestadas desde ahí, desde esos principios financieros. Y aquí están algunas de ellas, creo que tratamos de colocar como las más conocidas, ¿sí? Facebook, ¿sí? El señor Mark Zuckerberg, él es
él es hebreo, él es judío. Disney no fue fundada por un judío, pero hoy en día pertenece a judíos, ¿sí? Starbucks, Google, Warner Bros., The New York Times también es una de las empresas que pertenece a judíos y es muestra realmente de lo que el Señor ha hecho con su pueblo. Y para terminar este contexto vamos a mirar otras empresas que también, aquí vamos a ver muchísimos medios de comunicación que son pertenecientes al pueblo judío, ¿cierto? Y ahí vamos a ver otros, el Financial Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Chicago Times, NBC, y bueno, CNN, una cantidad de medios realmente que pertenecen y que son del pueblo judío, el pueblo bendecido por Dios, el pueblo de Dios, ¿sí? Vamos a compartir hoy tres principios acerca de libertad financiera. Vamos a mirar hasta dónde alcanzamos a llegar el día de hoy. Si lo estoy aburriendo, si se me están durmiendo, me hacen señitas por ahí, pastor, por favor, me ayuda. Y los tres principios que vamos a compartir son, el primero es no ser esclavo del dinero, ¿sí? El segundo es ahorrar es libertad. El tercero es administración con sabiduría y por último unos primeros pasos para el cambio. Entonces vamos a iniciar en ese primer punto, en ese primer principio que es no ser esclavo del dinero. Y vamos a ver vamos a empezar a estudiar desde aquí que se puede ser esclavo del dinero desde dos ángulos, desde la pobreza y desde la riqueza, desde las deudas y desde la riqueza específicamente, ¿sí? Desde esos dos ángulos se puede ser esclavo del dinero. Y el primero que vamos a mirar es el de las deudas, ¿sí? Vamos a empezar a explorar este punto y a ver qué dice la palabra acerca del tema de las deudas, de pedir prestado, ¿sí? Y aquí hay una primera notica que dice, ¿has notado que cuando pides algo prestado, algo sucede? ¿A ustedes les ha pasado? Que ustedes prestan algo, prestan un carro y el carro se daña, piden prestado una herramienta y esa herramienta le pasa algo, ¿sí? ¿Les ha sucedido? Claro que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿cierto? Y uno dice, ay, ¿qué pasó? Y justo a mí que nunca pido nada prestado y ahí me pasó, ¿sí? Y aquí es donde empezamos a mirar que cuando nosotros pedimos así sea algo prestado, algo sucede y empezamos a quedar en deuda con las otras personas independiente de que devolvamos esa otra cosa, ¿no? Porque a usted le prestan algo, vamos a suponer que a usted le prestaron una herramienta, usted fue donde su vecino, le pidió prestado una herramienta y usted le devolvió la herramienta al vecino, ¿cierto? Ya, se supone que usted quedó a paz y salvo ahí, pero queda como una deuda ahí detrás, ¿no? Después el vecino en cualquier momento puede llegar y decir, vecino, ¿se acuerda que algún día usted fue, me pidió prestado algo y ta? Y entonces, claro, usted queda con el deber moral, usted queda debiendo algo, hay una deuda detrás de eso, independiente de que la saldemos o no. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de esto en Éxodo 22:14. ¿Sí? Éxodo 22:14. Dice, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y si fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla, ¿sí? Entonces desde ahí empezamos a mirar, o sea, pedir prestado, inclusive, así no sea dinero, así sea un objeto, nos va dejando a nosotros en deuda con esa otra persona, va generando como un desequilibrio también en la relación, ¿no? Y entre más costoso, más suntuoso sea ese objeto que nosotros estamos prestando, pues digamos que más grande termina siendo también esa deuda moral que vamos generando ahí con esas otras personas. El segundo apunte que tenemos aquí dice, la deuda es una esclavitud y te roba el gozo, ¿sí? Vamos a explorar un poquito eso de que la deuda es una esclavitud. ¿Y qué es lo que ha dicho el mundo? ¿Qué es lo que nos ha dicho el mundo acerca de las deudas? Porque pareciera ser que prestar dinero y que nos presten dinero hoy se ha convertido en algo muy común, ¿no? Los bancos, yo digo, por los bancos hoy en día hay que pasar como agachado porque corre uno el peligro de que le claven un préstamo.
Nos están llamando todo el tiempo y nos están diciendo, venga, usted tiene un crédito preaprobado aquí, un crédito de tantos millones de pesos, dígame cómo se lo desembolsamos. Y son personas muy hábiles las que llaman, ¿no? En los call centers nos llaman y nos dicen, usted ya puede venir, simplemente firmar, ya lo tiene preaprobado y ya saben todo de nosotros, ¿no? Saben nuestras cédulas, saben cuánto nos ganamos, saben dónde trabajamos, saben qué hacemos y saben cuánto nos pueden prestar, ¿sí? Y no tiene usted sino que caminar por el centro, por aquí por el centro, y usted encuentra gente entregando papelitos, que eso es todavía más complejo, ¿no? Le prestan dinero, así usted esté reportado en Datacrédito, le prestan dinero, no hay problema, sin fiador, sin nada, y usted va, y nos estamos encontrando esa característica todo el tiempo, ¿sí? Vamos a mirar aquí en la palabra que dice en Proverbios 22:7 acerca de las deudas, ¿sí? Y en la palabra Proverbios 22:7, vamos a ubicarlo aquí, dice, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿sí? Vamos a mirar la nueva traducción viviente para mirar qué dice esta otra traducción de la palabra, también que creo que es más clara para nosotros y que ahí nos va a complementar. ¿Ya la tienes ahí? Esa es todavía la otra. ¿Esa es? Dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta, ¿sí? Entonces miren que aquí empezamos a develar la realidad, ¿sí? Cuando nosotros pedimos prestado, estamos quedando como esclavos, estamos quedando como sirvientes de quien nos presta, estamos sujetos a que esa persona tome el control inclusive de cosas de nuestra vida, ¿no? Porque cuando no cumplimos, entonces esa persona inclusive empieza a llamarnos, ¿no? Empieza, y con todo el derecho, ¿no? Empieza a llamarnos, empieza a acosarnos, empieza a decirnos, venga, pero págueme, ¿cierto? Y cuando usted no puede cumplir, entonces, y usted se encuentra con esa persona y esa persona lo ve, que usted se compró algo y dice, ¿cómo compró y no me ha pagado? ¿Ah? Para eso sí tiene, pero para pagar no, ¿cierto? Miren que estamos permitiendo que esas personas que nos prestan tomen el control de nuestra vida. Y así era en la antigüedad, realmente las personas que pedían prestado eran personas que quedaban en deuda. Y el tema era de esclavitud real, ¿sí? Porque en la antigüedad, si tú no pagabas tus deudas, pues podían ir por tus hijos, por tu esposa y convertirlos en esclavos y en sirvientes hasta que tú pagaras tus deudas, ¿sí? Así funcionaba. Y creo que hoy no es diferente. Creo que hoy hay una servidumbre, creo que hoy hay una sujeción, quedamos por debajo de esa entidad o de esa persona a la cual nosotros le pedimos prestado, ¿cierto? Y además que tenemos que analizar desde ahí, desde ese lugar también, cuál es la mentira que nos está diciendo el mundo o qué es lo que el mundo nos está diciendo cuando nosotros nos vamos a endeudar y el por qué nos estamos endeudando. La mentira es disfruta tu vida ahora, ¿cierto? Hoy nos están diciendo disfruta tu vida, tú te lo mereces, tú te lo ganaste. Disfruta ahora y paga ¿cuándo? Después, ¿cierto? ¿Sí? Vete de vacaciones, endeúdate y paga ¿cuándo? Después, no hay problema. Compra tu carro ahora y paga ¿cuándo? Después, ¿sí? Y cada vez, si ustedes miran, los bancos están ampliando más sus plazos. ¿No han notado? Anteriormente nos prestaban a 1 o 2 años, ya después salió 36 meses, después 48, uno decía, uy, tengo mucho tiempo para pagar, ¿cierto? Ya después salieron 60 meses, 72 meses, y ahorita creo que estamos como en 80 y algo, ¿no? Un carro usted lo puede pagar hasta en 80 meses más o menos, ¿sí? Y ese tiempo está directamente relacionado con los intereses que usted va a pagar ahí, ¿sí? Se pierde, hay una cosa importante y es que se pierde autoridad moral cuando estamos debajo de esa otra persona, cuando le estamos entregando la autoridad a esa otra persona, estamos perdiendo nosotros autoridad moral, ¿sí? Cuando alguien nos presta dinero, ya de entrada nosotros no estamos como en esa misma relación de igualdad, sino que ya es como que yo le debo, aparte del dinero le estoy debiendo otras cosas, ¿sí? Y cuando vamos a un banco a prestar, nuestra relación es como de agradecimiento, ¿no?
¿No les ha pasado? Y hay que entender una cosa aquí importante, ¿sí? Los bancos no nos hacen favores, ¿sí? Los bancos no son centros de beneficencia, no, los bancos son empresas y esas empresas nos están vendiendo. Cuando usted va a solicitar un crédito, usted no le están haciendo un favor, usted está comprando y usted está pagando por eso que le están dando. Y un consejo que vendría desde ahí es, usted puede entrar a negociar. Miren que esa relación, ¿cuántos de ustedes que han solicitado un crédito se han atrevido a negociar los intereses con el banco? ¿Se han atrevido a preguntar eso? ¿Cuántos? Nadie, ¿cierto? Por aquí hay uno, dos, pero no es lo común que hagamos. Vamos al banco y decimos, ay, tan bueno que en el banco me están diciendo que me van a prestar dinero. O cuando nos llaman a decirnos un crédito, ay, vea, están diciendo que yo soy muy buena paga, que soy un buen cliente, entonces que me van a dar un beneficio, ¿cierto? Pero realmente lo que estoy haciendo es comprando un crédito y lo estoy pagando bien costoso y ahorita vamos a mirar un poco acerca de esos intereses y de cómo está estructurado ese sistema financiero también. Estamos hablando aquí entonces de que la deuda es esclavitud y que te roba el gozo. Roba el gozo porque cuando a nosotros nos llega la platica al final de mes y lo primero que tenemos que hacer es repartirla, pues entonces como que la felicidad de recibir el dinero se pierde o no. Como que ahí empezamos como a perder y ay, bueno, ya me tocó pasar todo el dinero y llegó la plata y duró 15 minutos en la cuenta, en el bolsillo y la repartí y la entregué. Pero nos roba mucho más el gozo cuando en un momento determinado no tenemos para pagar a tiempo. Y el tema es que los bancos hoy nos están llamando desde antes que se venza la cuota, ¿no? Señor usuario, lo llamamos a recordarle que el próximo martes se vence su cuota, si usted hizo caso, si usted ya pagó, haga caso omiso por favor de este mensaje, pero nos están llamando. Y cuando no pagamos, cuando se nos pasó, porque se nos demoró el salario, la nómina, porque pasó algo en el banco, tuvimos una emergencia y no pudimos ir a pagar, pues bueno, ahí sí que digamos la presión se convierte todavía más constante y ese gozo se va perdiendo, o sea, nos vamos perdiendo de disfrutar realmente de eso que es una bendición, que es el salario, es lo que recibimos realmente por otra bendición, que es nuestro trabajo, porque el trabajo es una bendición. Vamos a mirar en la antigüedad cómo era el tema de esclavitud y qué es lo que dice la palabra acerca de esa esclavitud, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a mirar que en la antigüedad Egipto es sinónimo de esclavitud. Y vamos a mirar Génesis 12:10. Génesis 12:10. Miren, Abraham en Egipto, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces aquí empezamos a mirar el contexto. Cuando había hambre, cuando había necesidad, cuando empezaba la escasez, la opción del pueblo de Israel era bajar a Egipto, ir a Egipto y habitar allí como extranjero. Y esa palabra extranjero no es otra cosa que habitar como esclavo, entregarse a otros, servir a otros. Es lo primero que nosotros encontramos. Vamos a mirar en Génesis 26:2, cuando Isaac va a bajar a Egipto, lo que el Señor le dice. Y aquí es donde empezamos a relacionar. Si el pueblo, cuando había escasez, bajaba a Egipto a buscar sustento, a buscar dinero, a buscar cómo mejorar esa situación económica, ¿qué hacemos nosotros cuando hay escasez? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia la deuda, ¿cierto? Hacia la esclavitud, hacia entregarnos también a otros, hacia solicitar dinero y quedar como en prenda con otros. Y ahí es donde empezamos a ver esa relación. En Génesis 26:2 pasa lo mismo y el Señor le habla a Isaac. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, colócala desde el versículo anterior por favor, para que miremos el contexto de la palabra aquí. Y aquí vemos el mismo contexto, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces miremos que aquí sucede lo mismo, hay una gran hambre, hay escasez,
pero el Señor le da la solución y le dice, no vayas a Egipto, quédate aquí en esta tierra que yo te diré, trabaja esa tierra, siembra en esa tierra y yo te bendeciré. Y vamos a mirar en Génesis 26:12 lo que sucede cuando Isaac sigue la recomendación de Dios. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y le bendijo Jehová. Entonces, extractemos de ahí cuál es la solución que el Señor nos entrega. El Señor nos dice, no vayas a Egipto, no te entregues a las deudas, frena ese proceso de endeudarte y lo que debes hacer es trabajar. Trabaja con ahínco, ¿cierto? Dime qué tienes, dime qué haces, trabaja fuertemente y yo te bendeciré. Y si miramos aquí un poco más adelante, vemos en Génesis 46, el 3-4, vemos cuando Jacob le pasa lo mismo. Jacob está en una situación de escasez, de hambre, y José lo manda a llamar. José lo manda a llamar con sus hermanos y le dice que venga a Egipto, porque para ese momento José era el encargado por Faraón para administrar Egipto en ese tiempo de escasez en el mundo. Y Jacob, siguiendo el consejo que el Señor le había dado a Isaac, su padre, él dice, no, pues yo no voy a bajar. Pero miren lo que el Señor le dijo, y le dice el Señor, y dijo, soy yo Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Pero era que Jacob ya no iba a ir a Egipto a endeudarse, ya no iba a ir a entregarse como sirviente, sino que iba a ir a vivir en una posición diferente. Iba a ir a que su hijo lo bendijera, a que su hijo le entregara inclusive una tierra, y allí inclusive fueron prósperos en esa nación, y el Señor les permitió vivir un gran tiempo en ese lugar. Vamos a mirar el siguiente apunte que tenemos aquí, dice, pero es que la deuda ya está, ¿qué hago? Ya estamos endeudados, ¿cierto? Todo esto está muy bonito si nosotros no estuviéramos endeudados, pero ya estamos endeudados, ya estamos en ese lugar. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que dice la palabra y que extrae para nosotros? Vamos a mirar Segunda de Reyes 4:1, donde el Señor nos muestra cuáles son esas opciones que Él nos da, así como se la entregó a Isaac cuando lo bendijo y cuando le permitió que esos cultivos en el lugar donde él estaba prosperaran y rindieran al 100 por 1. En Segunda de Reyes está la historia de esta mujer, y dice, una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces vemos la realidad, ¿no? Cuando no tenemos la posibilidad de pagar las deudas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué era lo que pasaba en la antigüedad? Tomaban nuestros hijos como siervos, como esclavos, ¿cierto? Eso, ahorita se nos llevan, dice la hermana, y es cierto, ahorita se nos llevan el televisor, el equipo, y se nos llevan la honra también, ¿no? Porque todo eso nos va golpeando y nos va dejando atribulados. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces miren lo primero que hace el Señor. El Señor lo que nos muestra aquí, así como nos lo mostraba en el caso de Isaac, es ¿qué tienes? A Isaac le entregó una tierra y le dijo, mira, te entrego esta tierra, y en esta tierra tú vas a sembrar, y aquí vas a prosperar, y yo te bendeciré al 100 por 1. Y lo que hace con la viuda aquí, él le dice, ¿tú qué tienes? Y ella dice, solo tengo una vasija con aceite, ¿sí? Y eso es lo primero que tenemos que preguntarnos también, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Porque Dios a todos nos ha dado dones, todos tenemos dones, Dios nos ha dado la capacidad y todos tenemos algo realmente con lo cual el Señor nos puede bendecir, puede engrandecer ese don que nos ha entregado y puede hacernos prosperar con él. Entonces miremos que le pregunta y le dice, solo una vasija de aceite tengo, y más adelante, entonces, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, le dice. Y más adelante,
Dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Dale. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos le traían vasijas y ella echaba aceite. Y fue y pidieron vasijas prestadas donde los vecinos, donde los hermanos, a todo lugar, y todas esas vasijas fueron llenas. Y cuando ya la mujer le pidió a su hijo la última, le dijo, pásame otra vasija, y le dijo, ya no hay más, ya todas las vasijas que nos prestaron ya fueron llenas. Entonces en ese momento dejó de fluir el aceite. ¿Y qué pasa después? Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende ese aceite, paga tus deudas y con lo que quede vive tú y tus hijos. Entonces, miren cómo opera el Señor en estos casos, cómo opera el Señor cuando nosotros tenemos una deuda. Nos pregunta el Señor y nosotros tenemos que colocarlo de manifiesto. Señor, no tengo con qué pagar esta deuda hoy, pero sí tenemos cosas. Todos tenemos un arte, todos tenemos algo en la vida que hacemos bien, todos tenemos un trabajo, un don que el Señor nos ha entregado, tenemos una capacidad, algo por lo que somos reconocidos, algo por lo que nuestra familia, nuestros amigos nos dicen, usted es muy bueno para esto, usted es muy bueno, algo por lo que hemos sido reconocidos en las empresas donde hemos trabajado, ¿sí? Y eso es en lo que Dios se glorifica. Por eso, mis hermanos y personas que nos visitan, bendigan el trabajo que Dios les ha entregado. Una de las características que vemos hoy en la juventud es que reniegan del trabajo. La gente hoy dice, no, yo me quiero ir de esta empresa, no, es que esto no me sirve, este trabajo no me sirve. Oren por su trabajo, porque Dios ahí se puede encargar de bendecirlos. Dios se puede encargar de llevar sus dones y su papel a otro nivel. Yo he trabajado en muchísimas empresas y una de las cosas más importantes que uno busca como jefe en una empresa, más que el saber de la persona, es la actitud y la disposición que esa persona coloca para poder realizar ese trabajo y para aprender. Una persona que le diga a uno en una empresa, yo no sé, pero yo aprendo rápido, y uno le ve el ánimo, el entusiasmo, cómo se dispone realmente para hacerlo, téngalo por seguro que Dios bendice eso. Empieza a acumular algo que en la palabra llamamos gracia, y se empieza a acumular esa gracia y la persona se esfuerza y se dispone y no piensa en que yo estoy dando un poquito más, en que estoy trabajando una hora más, en que estoy haciendo esto de más, sino que la persona todo el tiempo está diciendo, venga, ¿y qué más hay para hacer? ¿En qué más puedo ayudar? ¿En qué más puedo colaborar? Y eso empieza a ser visto y se empieza a acumular esa gracia y en cualquier momento empieza a detonar. Miren los hombres más exitosos del mundo, las personas que llegan a escaños, a cargos de poder en una empresa, y son personas, muchas de esas personas han empezado desde abajo. Yo creo que todos hemos escuchado personas que empezaron en la bodega y terminaron gerenciando empresas, personas que empezaron haciendo mensajería y terminaron siendo presidentes o dueños de una compañía, y eso tiene que ver con eso, con que aman su trabajo, con que se disponen realmente para hacer el trabajo, como dice la palabra, hacer las cosas como para Dios, con amor, con disposición y siempre colocando a Dios en primer lugar. Entonces, aquí nos muestra realmente la palabra que Dios nos puede bendecir en ese lugar, que Dios nos puede bendecir para que nosotros no sigamos endeudándonos más, que Dios nos puede bendecir con lo que tenemos y Dios tiene la capacidad de entregarnos más. En esta iglesia creo que Dios ha colocado una unción especial para eso, para bendecir a las personas, para generar proyectos. Aquí hay hermanos que han orado por proyectos empresariales y Dios les ha entregado ideas y yo veo cómo el Señor los bendice todo el tiempo. Vemos la mano de Dios realmente caminando y acompañando esos proyectos. Vemos cómo el Señor les abre puertas. Y yo personalmente lo he vivido, parte de mi testimonio es ese. Cuando yo llegué a la iglesia, yo asisto a la iglesia como desde el año 2007 más o menos, pero juicioso desde el año 2009, porque yo antes vivía en Pereira, entonces yo venía los fines de semana nomás.
Pero cuando yo me vine en el año 2008 ya a vivir a Manizales, pues empecé a asistir regularmente a la iglesia. Y yo me vine de Pereira con varios proyectos entre mis manos, ¿sí? Había ahorrado un dinero, me había ido bien trabajando en las empresas, entonces tenía una novia que vivía aquí en Manizales, y yo dije, no, pues yo qué hago viviendo aquí, mi familia en Manizales, mi novia en Manizales, mis amigos en Manizales, no, yo me voy para Manizales, ¿cierto? Me voy a vivir a Manizales. Y me vine con 4 proyectos entre manos. El primero, hacer una especialización en finanzas en la autónoma, ¿sí? El segundo proyecto me vine a proponerle en matrimonio a la que en ese tiempo era mi novia. El tercer proyecto, me vine a asociarme en una empresa con un amigo que tenía un negocio de tecnología. Y el cuarto proyecto se me olvidó, quedémonos con esos 3. Siempre se me olvida el último. Yo por ahí digo 4 para poder decir los 3. Cuando yo llegué al Señor, y yo era un hombre juicioso, he sido un hombre que Dios me ha bendecido y aprendí desde muy pequeño también acerca de administrar el dinero. Y yo siempre en los trabajos guardaba más o menos para vivir más o menos 1 año y medio, 2 años, por si algo pasaba, ¿cierto? No, por si algo pasa, entonces yo voy a ahorrar una platica. Uno no sabía qué podía pasar, ¿cierto? Entonces yo me vine y empecé. Entonces me metí a la especialización en finanzas. Le cuento que eso salió un fracaso, porque en la especialización de finanzas metieron gente de otras carreras, entonces era una mezcolanza, y había gente hasta de psicología, entonces todos los temas los tocaban por encima, hasta que los que verdaderamente queríamos estudiar finanzas nos paramos y dijimos, no, esto no, si no van a tocar los temas a profundidad, pues no sirve, esto es una especialización. Entonces por ahí no fue, entonces nos salimos de esa. Me voy a la segunda, al negocio, ¿cierto? Cuando entonces ya entregué todo el dinero y me asocié con mi amigo, entonces me dice mi amigo, es que yo no le conté algo y cómo le parece que es que yo tengo un problema con la DIAN. Entonces, pues nos va a tocar cerrar esta y abrir otra, pero no hay problema, esa la abrimos a su nombre, no hay ningún inconveniente. Y entonces yo le dije, no, pues bueno, iniciemos. Listo, entonces cerramos esa, abrimos otra a nombre mío y nos pasamos para la 23, en una esquina donde queda un negocio que se llamaba Rufo. Enseguida un edificio que hoy en día se llama Meridiano. Meridiano es que se llama ese edificio que queda por ahí, sí. Ahí en toda esa esquina montamos el almacén y nos pasamos un sábado. Era un almacén de tecnología, de equipos portátiles, de tablets, de smartphone. Y entonces nos pasamos a ese lugar y nos pasamos un sábado. Y esa noche trasteamos hasta tarde. Y a las 11 de la noche dijimos, no, ya estamos cansados, vámonos y mañana volvemos. Y dejamos todo, el local era así en L y al fondo dejamos todo escondidito para que no fuera a pasar nada, ¿cierto? Cuando a la hora nos llama el dueño del local y nos dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando en ese local? Que está saliendo agua por ahí. Y corremos nosotros para ese local. Y ahí enseguida quedaba el búsqueda y rescate, ¿no? Ahí abajito, los bajitos. Cuando llegamos, y sí, saliendo agua por allá. No solo eso, sino que como todo estaba en el fondo, el baño que quedaba en el fondo allá, se había reventado la llave. Y para colmo de males, el local tenía caída y la tenía para allá para abajo. Y allá los computadores quedaron flotando como a 20 centímetros. Ahí tengo las fotos al que las quiera ver. Oiga, y nosotros sacando agua a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana de ese local. Y con escoba, trapero y con recogedor. Y los de búsqueda y rescate ayudándonos, ¿cierto? Pero ahí todavía realmente me quedaban algunos recursos. Como nos habíamos pasado un sábado, no habíamos pasado los seguros, ¿sí? Teníamos asegurado el local y no los habíamos pasado. Entonces, como no habíamos reportado el cambio de local, de lugar, entonces los seguros no operaron, ¿sí? Todos los equipitos, lo que se salvó, mejor dicho, logramos medio secar y bueno, y la plática que nos quedaba. Ahí nos tocó cerrar ese punto porque pues ya se nos quemó se nos dañó la mercancía y no pudimos sostenernos. Pero bueno, con el dinero que me quedaba, porque yo era un tipo muy juicioso para administrar el dinero, con ese dinero que me quedaba, entonces yo dije, no, pues yo empiezo a hacer negocios. Y empecé a hacer negocios, cerré el local y empecé a operar desde mi casa, ¿cierto? Un apartamento, empecé a operar y me salían los negocios y en ese tiempo yo ya me congregaba.
Y era impresionante la bendición del Señor. A veces yo volteaba todo un mes, volteaba, y nada, y los negocios, y mucho negocio que ya se va a cerrar, y ninguno se cerraba. Y así fuera el último día del mes, me resultaba un negocio que me daba todo lo que yo necesitaba, absolutamente todo lo que yo necesitaba. Y el Señor me sostuvo todo ese tiempo. Y el esfuerzo, yo lo colocaba, yo me esforzaba, yo hacía lo que debía hacer, pero el Señor me bendecía de una manera impresionante. Pero aquí viene la última. Yo era muy juicioso para los negocios entonces y para administrar el dinero. Y a lo último, entonces me resultó un negocio grande. Era un negocio como de 25 millones de pesos. Y me dijeron, y venía de muy buena fuente, muy bien recomendado el negocio. Entonces me dijeron, no, ya iban a ir a comprar estos computadores a Bogotá, pero entonces que usted mire a ver si puede hacer el negocio. Yo dije, claro, de una, y me fui yo, y sí me dijeron, y no se preocupe que la plata está, eso es una empresa, muy serio todo el asunto. Y yo dije, bueno, perfecto. Como me lo recomendaron también, yo me fui listo, les dije, ¿cuáles son? Sí, necesitamos tantos equipos. Y yo les dije, perfecto, no hay ningún problema. Cogí mi capital, me fui hablé con mis proveedores en Bogotá y les dije, perfecto, necesito estos equipos. Me enviaron los equipos, yo entregué los equipos y estiré mi mano para recibir el cheque y me dijeron, qué pena, pero es que tenemos un problema, pero mañana puede venir por el cheque. Y yo les dije, bueno, perfecto, ¿no? Y llamé a la fuente otra vez y le dije, ¿es seguro el negocio? Me dijo, no, sí, no se preocupe, que eso es muy seguro, eso es gente muy seria. Y yo le dije, bueno, listo, yo espero mañana, ¿cierto? Al otro día fui y el hombre se había ido de viaje y me dijo, no, dentro de 8 días venga por el cheque, que yo voy a estar haciendo unos negocios grandes en Bogotá y tengo que viajar a Medellín y a otras ciudades, Y yo le dije, bueno, listo, dentro de 8 días yo vuelvo, ¿cierto? Y así, no, que este mes, que espera un momentico, ¿sí? Y hasta el sol de hoy, ¿cómo es que dice la canción? Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Yo no les canto porque tengo una voz medio odiosa y de pronto los aturdo aquí. Pero les tengo que decir que eso hace parte de mi testimonio de vida y de lo mejor que me ha pasado en la vida. Qué tremendo que uno diga que algo como eso realmente es una de las bendiciones más grandes que Dios le ha podido entregar. Después de eso, yo empecé a vivir unos meses por la gracia del Señor. Yo seguía volteando y seguía haciendo negocios. Y el último día me resultaba el dinero para pagar todo lo que tenía que pagar, para hacer todo lo que tenía que hacer. Después de eso, el Señor en este lugar me bendijo, me permitió conocer a un empresario al cual empecé a asesorar. Tenía una empresa, la empresa estaba mal, empecé a asesorarlo, yo he sido consultor de empresas y empezamos a trabajar y la empresa empezó a prosperar, pero ¿saben qué es lo más curioso? Yo hacía lo mismo que había hecho en las otras empresas, pero ya no era igual, ya no resultaba lo mismo, las estrategias eran diferentes, esas estrategias que yo hacía, que eran estrategias cuando yo menos pensaba, eso venían unas ventas impresionantes y el hombre feliz, y yo más feliz también, ¿cierto? Pero yo sabía que era el Señor realmente el que estaba bendiciendo nuestra vida. Y así, la primera vez que yo pude diezmar en la iglesia, yo no tenía ninguna duda en mi corazón de que era el Señor el que lo había hecho. Y miren a dónde a veces nos tiene que llevar el Señor, porque a veces somos como subiditos, entonces, no, es que yo soy muy bueno para esto, muy bueno para lo otro, ¿cierto? Pero hasta allá a veces nos tiene que llevar el Señor para Él comprobarnos que la bendición en nuestra vida no proviene de nuestro esfuerzo, sino que proviene de lo que Él hace en nuestras vidas. Y que la gloria sea para el Señor. Eso es parte de esa bendición. Y si ustedes ven, hay una relación entre lo que estábamos hablando aquí, de cómo opera el Señor con la viuda, de cómo opera con Isaac y cómo operó en mi vida. Yo les estoy compartiendo esto porque es real, ¿sí? Porque miren lo que el Señor le dijo a Isaac. Le dijo, siembra en esta tierra, trabaja y yo te bendeciré sobremanera, ¿sí? ¿Y qué le dijo a la viuda? Muéstrame qué tienes, ¿qué tienes? Una vasija con aceite. Y se encargó de bendecir eso, de multiplicar ese aceite, y no solo de solucionar sus deudas, porque ahí lo dice,
no solo solucionó sus deudas, sino que a la par esa viuda pudo sostener también a sus hijos durante muchísimo tiempo. Vamos a mirar el siguiente punto que dice, bueno, y en cuanto a los intereses, ¿qué? ¿Qué dice el Señor en cuanto a los intereses y qué pasa con los intereses hoy en día? Vemos esos créditos o vemos ese préstamo como un beneficio para nuestras vidas, entonces como que no nos atrevemos a preguntar. Y en mi caso fue así, porque yo también estuve en ese lugar, al principio no, tan bueno, entonces no preguntábamos realmente por ese tema de los intereses. Pero hoy vemos realmente cómo el tema de los intereses se ha vuelto complejo. Colombia es uno de los países que tiene los intereses más caros de Latinoamérica. Aquí en nuestro país, el mejor negocio, las mejores empresas, las mejores utilidades las da el sector financiero. Bancolombia el año pasado dicen que fue un año bajito para ellos. Y solo Bancolombia tuvo una utilidad de 2.2 billones de pesos. Esos son 2.200.000 millones de pesos. Todo un jurgo de plata. Y si vamos a mirar, los bancos igual. Y además porque es que el negocio de los bancos es muy bueno. Ellos compran barato y venden caro. Porque cuando usted va a preguntar cuáles son los intereses que a usted le pagan por la plática que usted tiene en el banco, entonces los intereses no son sino como el 4% anual más o menos. Pero cuando usted va a tomar un crédito, o cuando usted tiene una tarjeta de crédito, que es lo que tiene los intereses más altos, y usted va a mirar cuáles son los intereses de una tarjeta de crédito, ¿quién me dice cuál es la tasa que están cobrando anual? ¿La más barata? Está muy barato, eso me sonó inclusive como a crédito hipotecario. Tasa de usura es la que pueden cobrar las tarjetas de crédito. 2.4 a 2.5 mensual. La tasa en este momento que le puede cobrar un banco a usted está en el 30.72. ¿Sí? ¿Qué significa en una tarjeta de crédito? ¿Qué significa eso? Que si usted prestó 10 millones de pesos o usted tiene una deuda de 10 millones en su tarjeta de crédito, pues el banco fácilmente le puede estar cobrando 3 millones por año. ¿Sí? O sea que en 3 años el banco ya prácticamente dobló su platica. Y estamos hablando de los bancos, que son los que más bajito prestan, ¿no? Si nos vamos a mirar otras entidades, pues complejo el tema, ¿no? Ya encuentra uno intereses, si usted encuentra prestamistas independientes, entonces encuentra del 3 al 5% mensual, ¿no? Y más complejo porque si usted se va entonces a otro tipo de prestamistas, a los que llaman, ¿cómo es que lo llaman en la calle? ¿Los qué? Goteros. Gota a gota. Si usted se va a los gota a gota, un gota a gota, ¿cuánto puede estar cobrando? 20 mensual. 20, 25 mensual. Imagínese, y entonces le meten la mentirita de Iván Botero Gómez, ¿no? Con 5,000 pesitos diarios usted se compra, ¿cierto? ¿Ah? Tremenda estrategia la que tiene, ¿no? Entonces, no, si me los paga mensual, mejor dicho, se da cuenta que en 4 meses está pagando el doble, si es el 25, ¿no? Entonces, no, páguemelos diario, que es que, pues, pagar 200,000 pesos mensuales es muy difícil, pero pagar 5,000 pesos diarios, eso sí se puede, ¿cierto? Y van y le cobran diariamente, ¿cierto? En la costa le dicen así, en la costa le dicen, le prestan su plata y le colocan el de la moto, ¿verdad? Y ese es el asignado, de una vez. Pero si no paga, entonces, ahí va. Y miren eso, para que haya sanidad en este tema financiero, necesitamos realmente ser conscientes de eso que pasa y que a veces no nos atrevemos a compartir o que creemos que solo nos pasó a uno. No, yo creo que a muchos nos ha pasado, que nos piden, nos prestan, nos cobran unos intereses exagerados. Cuando nosotros nos endeudamos, no sabemos el costo realmente de lo que estamos comprando, ¿sí? Y aquí les voy a contar una que me pasó a mí, ¿cierto? Porque estamos aquí es porque el Señor nos ha pasado por muchas, no porque nunca nos haya pasado, sino porque nos ha pasado por muchas y nos ha sacado de ahí y nos ha permitido aprender y mostrarle también a otras personas y compartir esas experiencias. Yo alguna vez me compré un carro nuevo, ¿sí? Un Chevrolet Optra, negro, más bonito. Me gustaba ese carrito.
Oye, me lo compré, el carro, cuando me dieron el precio, 39 millones de pesos. Sí, yo no, 0 kilómetros, iba a estrenar, cojinería de cuero, esa cojinería olía más bueno, como huele bueno un carro nuevo, Dios, sabroso, y me monté en el carro. Y yo empecé a pagarlo con el famoso Chevy Plan. Pero cuando llegó un momento, cuando yo lo pagué, yo hice las cuentas. Me prestaron el dinero a 4 años. Cuando terminé de pagar los 33 millones de pesos, exactamente, yo terminé pagando 53.500.000 pesos. 53.500.000 pesos con los intereses que me cobró la financiera. Eso terminé pagando en 4 años. Pero eso no es lo triste. Lo triste es que yo a los 4 años vendí el carro. ¿Y sabe por cuánto lo vendí? Me dieron 20 millones de pesos por el carro. Ah, tremendo negocio, ¿cierto? Tremendo negocio. Y eso se los comparto porque es que a veces no miramos realmente qué es lo que hay oculto detrás de esa parte financiera, detrás de los bancos, ¿sí? Si mucha gente me ha venido, ay, yo me quiero comprar un carro, yo le digo, si no lo necesita, no se lo compre. Un carro es la peor inversión que usted puede hacer en su vida. Si no lo necesita, no se lo compre. Pero si lo necesita, cómpreselo, porque un carro hoy es un lujo. Y entre más alta sea la gama, peor, porque más caros son los repuestos. Y la gente cree que se compra un carro y dice, no, es que yo voy a ahorrar porque es que yo pago taxi, pago buses. Tire cuentas, haga cuentas que yo las he hecho. Entre gasolina, entre el desgaste de las llantas, el SOAT, el seguro todo riesgo, los parqueaderos que usted tiene que pagar porque es que usted ya parquea en cualquier esquina y las zonas azules ya valen más que un parqueadero normal. Cuando usted empieza a sumar todo eso, le sale más barato andar en taxi. Es más económico. Si no lo necesita, no lo haga. Se lo recomiendo. Y nos sentamos y hacemos las cuentas. Yo me puedo sentar y me he sentado con varios a hacer las cuentas y realmente no es negocio. Si no lo necesita, hay gente que lo necesita, claro. Porque tiene una empresa, tiene que transportar, o porque tiene que transportar a sus hijos, o porque tiene que hacer una cantidad de cosas, ¿cierto? Y si no lo tiene con qué sostener, no lo haga. Mire, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que han llegado, y tengo 3, 4 casos así que recuerdo, que han venido a mí, venga, es que ¿cómo le parece que yo me compré un carro nuevo y estoy encartado porque no tengo con qué pagarlo, llevo atrasado 4 cuotas, ¿y qué hago? Y la única recomendación que yo le doy es, véndalo. Pero no, es que ¿cómo lo voy a vender? Es que tan bonito que es el carro, es que mire, nuevo, y yo logré esto, y yo lo conseguí, ¿y cómo me voy a devolver? ¿Cierto? Y a los 6 meses vuelven, venga, no, es que ahora sí, ya no debo 3 cuotas, sino que ya debo 7 cuotas, ¿yo qué voy a hacer? Venga, ayúdeme, sí, yo le dije, yo le ayudo, véndalo, nada. Y ya le tengo el cálculo, más o menos es a la tercera vez que vuelven, que ya están hasta aquí, hasta el cuello, que me dicen, ¿qué hago? Yo le digo, véndalo, listo, lo voy a vender, hágale pues. Y lo venden y pierden absolutamente todo. Muchas veces me pasó con una persona que lo vendió, pagó la deuda y quedó debiéndole plata todavía al banco, después de haber pagado como 1 año y medio un carro nuevo. Entonces, y hagan esos cálculos. ¿Quiénes de aquí tienen deuda de vehículo? ¿Quiénes deben plata de carro? 1, 2, 3, poquitos, 4, 5, ¿sí? Entonces 6, vea. Plata de carro, de un vehículo, ¿sí? Piensen en esto. Financieramente es sano que ustedes se planteen las cosas así. No digan yo tengo un carro. Hagan las cuentas y digan qué parte de ese carro tengo yo. ¿Cuánto me costó? Si me costó 40 millones y le debo al banco 35 millones de pesos, pues tengo un porcentaje bajito. ¿Cuánto me dan esos 5 de 40? ¿Qué porcentaje tengo yo de ese carro realmente? El carro no es mío. Si debo 30 millones de pesos, tengo el 25% del carro es mío. ¿Sabe qué es lo peor? Que ese 25 todos los días se echa para abajo, se devalúa. Y los intereses hacen esto, ojalá tuviera con qué graficar esto. Mientras que el carro todos los días hace eso, el bien que usted compró hace esto, echa para abajo, el interés hace esto, echa para arriba. Y si usted debe cuotas, entonces echa mucho más para arriba, ¿no? Y esa brecha es lo que usted le va a tocar pagar al final.
Otra cosa que es importante que usted sepa, cuando usted hace un crédito, y esta no me puede escapar, lo primero que usted paga son los intereses. ¿Usted sabía eso? Lo primero que usted paga. Al final, las últimas cuotas ya no son sino capital. Pero lo primero que usted paga son los intereses. Por eso es que las cuotas, así si la cuota sea fija, mi cuota es de 900.000 pesos. Miren las primeras cuotas y usted va a ver que son 200 o 300 a capital y el resto a intereses. Así empieza, y empieza a crecer. En la medida que va bajando el crédito, entonces, digamos, los intereses empiezan a bajar. Pero ya cuando usted se quiere salir, porque el banco dice, va de pronto que este señor venda el carro, venda la propiedad y me quiera pagar, pues yo ya he recuperado más de lo que, la plata que invertí, ¿cierto? El banco nunca pierde, téngalo por seguro, el banco nunca pierde. Siempre perdemos nosotros en ese caso. Bueno, vamos a mirar entonces. Vamos a mirar aquí cortamente en Nehemías 5:1-8 qué dice la palabra de Dios acerca de los intereses, ¿sí? Y no los voy a leer porque, digamos, yo leo como lentico, entonces más o menos les voy a contar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Y Nehemías fue al pueblo. Ahorita les contaba que cuando había escasez, cuando había hambruna, entonces la gente, ¿qué hacía? Venga, miremos la hora que yo tengo la costumbre de pasarme. Cuando había hambruna, ¿qué pasaba? Entonces la gente iba ¿a dónde? ¿A dónde era que bajaba? A Egipto, ¿cierto? Y Egipto era el sinónimo de esclavitud. La gente bajaba y se entregaba como extranjero para vivir en servidumbre, ¿sí? Pero eso pasaba fuera del pueblo de Israel, ¿no? La gente iba iba a otro pueblo a empeñarse, a pignorarse, y allá trabajaban. Pero aquí lo que pasó en Nehemías es que Nehemías empezó a recibir testimonio de unos hermanos y empezó a ver que los hermanos le empezaron a decir, no, es que yo tuve necesidad, pero yo ya no fui a Egipto, sino que fui donde unos hermanos de aquí, de la congregación, y los hermanos me prestaron y me cobraron unos intereses. Y el tema es que esos intereses me tienen de aquí. Entonces, Nehemías empezó a recibir esos testimonios, y habían testimonios muy fuertes, porque había gente que se estaba endeudando, inclusive estaba prestando, ¿saben para qué? Para pagar el tributo, o sea, para pagar el tributo al rey, o sea, para pagar lo que hoy en día son los impuestos. Gente endeudándose porque no tenía con qué y se endeudaban para ir a pagar los impuestos. Entonces Nehemías se va y habla con los hermanos, con los nobles, y él dice, yo también les he prestado, pero no les he cobrado esos intereses. Y le dice al pueblo, e insta al pueblo a una cosa y les dice, vea, háganme un favor, paren de cobrarle esos intereses a esos hermanos. Y es más, devuélvanles una parte de los intereses que ustedes les han cobrado durante este tiempo. Y devuélvanles no solo eso, sino que devuélvanles las tierras que les quitaron para que ellos puedan producir. Y si le han tomado familia, hijos, hermanos por servidumbre, entonces se los devuelven también. Y el pueblo es llamado, es redarguido, y el Señor les toca el corazón y todo el pueblo dice, amén, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la conclusión para nosotros aquí? Cuando usted tenga un hermano necesitado y esa persona necesite de su ayuda, si en un momento determinado tiene que prestarle, no le cobre intereses, no lo haga, el Señor nos llama a eso, ¿sí? Y es más, la palabra dice, si hay alguien que necesita y usted tiene con qué, no le niegue, porque eso también hace parte de la bendición del Señor. Cuando usted da, el Señor lo bendice más. Yo tenía un hermano que me enseñó algo y me decía, para siempre cosechar, para siempre recoger, siempre hay que sembrar. En otras palabras, para usted siempre recibir, usted tiene que dar, usted tiene que entregar. Es uno de los principios también que tiene la palabra acerca de esa parte financiera. Si usted quiere ser bendecido, también acostúmbrese a eso, acostúmbrese a darle al que necesita, ¿sí? No solo al que pide, porque es que hay mucha gente que pide y no necesita, sino Dios le va a revelar a usted quién realmente necesita. Dios le va a colocar en el corazón qué persona necesita de su ayuda. Y a partir de ese momento el Señor termina aboliendo
del pueblo de Israel el tema de los intereses. Pero lo abole le termina aboliéndolo con el pueblo, más no con los pueblos extranjeros, ¿no? Él le dice, sí, a los demás ustedes sí pueden prestarles y pueden recibir intereses de eso, ¿cierto? Hay otra cosa que está ahí colocada en la palabra que inclusive más adelante, si Dios nos permite tener algún otro encuentro acerca de este tema de las finanzas, y es que Dios generó un espacio que se llamaba el año de la remisión, y por eso es que el pueblo de Israel también es tan próspero, ¿sí? Cada 7 años está el año de la remisión, donde el pueblo de Israel todos perdonan las deudas a las personas que les han prestado en un momento en la congregación, a los hermanos, ¿cierto? Al pueblo como tal. Y ahí el pueblo vuelve a ser sano. Por eso es que el pueblo de Israel no tiene mendigos, no tiene gente pobre. Y esa es inclusive la razón de ese año de la remisión. El Señor dice, para que no haya mendigos entre ustedes, para que no haya personas pobres entre ustedes. Entonces como que cada 7 años vuelve y los coloca en ceros y les dice, venga para que ustedes vuelvan a empezar y vuelvan a prosperar. Y ese es uno de los éxitos del pueblo de Israel. Los judíos donde están, como comunidad, se apoyan y ayudan a prosperar a otras personas. Y esas personas los bendicen también. Y cuando esas personas están bien, no se quedan así, sino que van y bendicen a otras personas también. Entonces miren que es una dinámica bien especial la que Dios permite realmente generar en estos casos. Vamos a contarles un poquito cómo está estructurado el tema de los créditos en Colombia. ¿Quieren saber un poquito acerca de eso? ¿Cómo están estructurados y cómo vamos a colocar ahí los comercialcitos que tenemos ahí para que ustedes vean qué es lo que nos venden y cómo nos lo venden? Miren lo que nos están vendiendo ahí. Ahí no nos están diciendo, usted se va a endeudar, no, nos lo venden ahí muy bonito, ¿cierto? Usted va a viajar, usted va a dar regalos, ¿sí? Compre ahora y pague después, ¿no? Ese es el tema. Compre ahora, es que usted se lo merece, ¿cierto? ¿Se va a quedar con las ganas? Este no tiene sonido, pero vea, recibe 40% de descuento. Pero no dice ahí, no leemos la letra pequeña, en la tasa de interés. Y uno cree que es que le van a dar el 40% del viaje que le están ofreciendo. Hay que leer la letra menuda, siempre con los bancos, hay que leer la letra pequeña, en cualquier negocio que usted haga la letra. Recibe 40% de descuento. Estos son los que están de moda, oiga, todo el mundo compra televisor ahorita con la tarjeta de crédito para el mundial. Pero ahí lo que le están vendiendo a ustedes, compre los juguetes. Usted dice, no, yo viene el mundial, hay que comprar televisor. Oiga, yo trabajé con el sector de electrodomésticos, en la época del mundial se venden televisores como arroz. Y miren que hay algo tremendo y no nos damos cuenta del consumismo. Anteriormente era un televisor para toda la familia. Yo no sé si antes era para toda la cuadra, pero antes era uno por casa. Hoy en día hay que tener el televisor en el cuarto del niño, en el de la empleada, en la cocina, porque si estamos haciendo el almuerzo, pues entonces ¿cómo no vamos a ver televisión? En la sala. ¿A dónde nos va a llevar el consumismo? Que es algo que creo que hoy no vamos a alcanzar a tocar, pero que también lo tenemos ahí para poderlo tocar más adelante. Y los créditos están estructurados así. Vea, los créditos más costosos son los créditos de consumo, ¿cierto? Y ahí caben las tarjetas de crédito, caben esos créditos que a usted le hacen pequeños, donde a usted le cobran las tasas más altas, porque no saben usted para qué los va a destinar. Ahí es donde entra todo eso. Y usted dice, si usted me pregunta a mí, ¿yo debo tener una tarjeta de crédito? Yo le digo, no la tenga, ¿sí? Una tarjeta de crédito para mí es de las cosas más complejas y es de esos venenos que usted se va tomando a poquito y usted no se da cuenta, y cuando usted menos piensa ya está envenenado y usted no se dio cuenta, y sálgase de ahí, sálgase después de que usted tiene 1, 2, 3 tarjetas de crédito y que usted tiene que pagar una cuota bien alta y con unos intereses bien altos, ¿sí? Ese es el primero. El segundo son los créditos de libre inversión,
que son los créditos que a usted le prestan y le dicen, bueno, le prestamos, el banco le presta 5, 10 millones de pesos, hasta 15 millones, y le dicen, no me tiene que decir para qué es, no se preocupe, no me diga para qué es, gástese en lo que quiera. Por ahí me contaba la suegra una vez que ella tuvo una compañera que le ofrecieron un crédito de 5 millones a un banco y lo tomó. ¿Y lo tomó para qué? Para comprarse ropa. Imagínense, se compró 5 millones de pesos en ropa. Termina uno después encartado, ¿no? Tremendo. El tercer tipo de crédito, de ahí ya entran los créditos de pignoración, que es cuando el banco ya tiene algo seguro, ya tiene una prenda. Entonces ahí entran los créditos de vehículo y eso ya tiene una tasa más bajita. Vamos a hablar de las tasas. Entonces la tarjeta de crédito tiene una tasa más o menos del 2.3 al 2.5, ¿sí? Mensual, que eso puede ser más o menos entre un 28 y un 31% anual. Un crédito de consumo puede tener una tasa entre el 1.9 y el 2.3 más o menos. Entonces un crédito de consumo puede terminar estando más o menos entre el 23 y el 27% más o menos anual. Viene el crédito de pignoración o comprenda, que ya es cuando el banco le dice, ok, listo, yo le presto, pero entonces usted va a colocar ese bien a nombre mío, ¿sí? O sea, el carro no es suyo, y es cuando le colocan la tarjeta de propiedad, dueño, y dice Banco de Occidente, y al ladito aparece, por ahí chiquito, aparece usted. Entonces eso muestra que el carro no es suyo, el carro es del banco. Hasta que usted no lo pague y no levante esa prenda, es más, el seguro que ustedes le emiten, usted tiene que pagar un seguro, y ese seguro que ustedes le emiten, no lo emiten a nombre suyo, lo emiten a nombre del banco, porque el banco es el real propietario de ese bien, de ese vehículo. Y esos créditos de vehículo pueden estar más o menos entre hoy, que las tasas están un poquito elevaditas, entre el 1.1 y el 1.6, 1.7, más o menos. Hay casos extraordinarios que vi por ahí en estos días, encontré unas tasas del 0.9, pero digamos que son, lo normal está más o menos entre el 1.1, ¿cierto? O sea que allá encuentra usted tasas en donde decía el hermano, entre más o menos el 13% y el 18% más o menos, anual. Y ya por último están los créditos hipotecarios, que son los créditos más económicos, donde usted ya hipoteca la casa, o sea, pasa igual, la casa es del banco, pero como los montos son tan altos, entonces los periodos son muy extensos, aquí ya estamos hablando de 10, 15, 20 años, creo que hasta 30 años están emitiendo créditos hipotecarios hoy en día, y ahí ya las tasas sí son mucho más económicas, las tasas pueden llegar a ser del 0.7, 0.8, también están alticas hoy en día, más o menos pueden estar hasta más o menos hasta el 1.1, entre el 0.75 y el 1.1 pueden estar, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que usted va a encontrar créditos más o menos entre el 9% efectivo anual y el 12-13% más o menos. Eso como para que sepamos realmente cuál es como la dinámica de esos créditos. Pero creo que no solo es importante compartir esa estructura de esos créditos, sino también querer compartirles a ustedes que es posible realmente salir de ahí. Y ahí es donde les quiero compartir un testimonio de otra persona aquí en la iglesia que también tuvo deudas, que también tuvo tarjetas de crédito, que también se vio agobiada por eso, pero que hoy creo que disfruta de una libertad, ¿cierto? Entonces vamos a ver que nos cuenten un poquito, de lo que se vive de un lado y del otro. Entonces voy a invitar a Angelita para que nos cuente. Buenas noches. Bueno, pues, ¿qué puedo contar? Que yo fui un amante de las tarjetas de crédito. Sí, durante muchos años, más o menos durante 6 años. Al principio empecé con una tarjeta de crédito de un cupo bajo, luego la amplié y luego terminé con 2 tarjetas de crédito y me las gastaba en cositas, pues me las gastaba en lo que apareciera. Y eso fue una esclavitud realmente, como nos han estado diciendo, porque llegué a tener comprometido mi sueldo por un año. O sea, ya debía mi sueldo por un año y debía trabajar un año para pagar mis tarjetas de crédito. Y no tenía, pues, no tengo hijos, no era casada, vivía en la casa de mi mamá, no pagaba arriendo y todo mi sueldo lo pagaba en tarjetas de crédito.
Entonces, esa es la esclavitud a la que nosotros nos empezamos empezamos a hacer parte cuando empezamos a dejarnos llamar por este tipo de deudas, por una tarjeta. De hecho, yo hacía rehabilitación cardíaca en 4 clínicas, recibía 4 cheques y de eso no me quedaba nada. Solo me quedaban los zapatos, los bolsos, la ropa, pero no me quedaba nada más. Entonces eso fue, y bueno, y ya luego cuando empecé a entender la forma en la que uno podía ser esclavo, empecé a tratar de dejar mis tarjetas de crédito. De hecho, cuando las dejé, se las entregué a Alexander y él me dijo que las iba a romper y yo no, de pronto la necesito. Y él no la va a necesitar. Y yo no, pero espere, yo pienso bien. Y él no, ya hay que romperla, porque tiene que salir de esa esclavitud en la que está sumergida. Y pues gloria a Dios, hoy ya no tengo deudas, pero fue un proceso difícil porque siempre empecé a priorizar y a qué era lo que realmente uno necesitaba, porque uno empieza a querer tener muchas cosas que muchas veces no necesita o no son necesarias tenerlas. Entonces, bueno, ese fue mi testimonio. ¿Qué se siente, antes de que te vayas, qué se siente ser libre? ¿Qué sentiste cuando ya no debías ni un peso y como que ya te llegaba el sueldito completo? ¿Y qué sentiste? Una paz, porque mi sueldo todo el tiempo lo debía y mi mamá me decía, qué tristeza que usted gane tan bien y lo pase a sus tarjetas de crédito. Y de hecho a veces lo pasaba todo y no me quedaba nada y tenía que volver a utilizar la tarjeta. Entonces, ahorita se siente mucha paz, libertad, porque el hecho de no tener deudas y de poder recibir el dinero y nos decía ahorita Alexander, si uno tiene una deuda y ve si uno está libre y hay alguien que necesita, uno puede ayudarle, pero si yo siempre he querido ayudar a muchas personas, pero él me decía, ¿cómo puedes ayudar si ni siquiera tú estás bien? Entonces, cuando alguien necesita, no es muchas personas pueden decir que necesitan, pero cuando el Señor pone esa necesidad en el corazón de ayudar a alguien y uno dice, quisiera ayudar, pero no tengo cómo ayudar. Pero cuando existe una necesidad de un hermano, de alguien de la familia, de cualquier persona, y uno puede ayudarle, eso es más gratificante a querer hacerlo y no poderlo hacer por las deudas, porque somos esclavos de las deudas, pero realmente se siente muchísima libertad. Ella lo cuenta ahí, pero ustedes no se imaginan el show cuando le fui a coger ella me la entregó, ella dijo, no, él me la va a guardar, pero cuando yo saqué la tira, ¿y qué va a hacer? Eso sí le dio, mejor dicho, duro, ¿sí? No, hay que cortar. Miren que ahí se ve reflejada la esclavitud. ¿Ven una adicción realmente en eso? Zafarse de la tarjeta de crédito es difícil, ¿no? Y uno ve y uno dice, eso es adictivo. Ahí es donde uno dice, realmente eso es esclavitud. Eso nos tiene inmersos en una dependencia. Y lo peor es que esa es la mentira más grande, porque estamos gastando dinero que no tenemos, que no es nuestro. Como decía mi papá, ¿cómo es? Ensillar la bestia antes de tenerla, o contar con los pollitos antes de que nazcan, ¿cierto? Y entonces la gente se acostumbra a eso, a empezar a hacer las cuentas a futuro. No, entonces yo me puedo comprar esto porque me va a llegar esta plata y me va a llegar esto otro, ¿cierto? Y ahí es donde yo digo, nos acostumbramos y se vuelve un círculo vicioso. Anoten esa palabra, círculo vicioso del endeudamiento. Cuando usted vive endeudado, cuando usted vive en ese círculo vicioso, usted le llega plata y a usted parece que la plata le picara. Usted le llega una plática extra, le llegaron 500,000 pesos que usted no esperaba, un hermano lo bendijo, su mamá llegó y le mandó una platica, alguien le pagó una plata que usted ya no esperaba, se ganó una bonificación en la empresa y usted no la esperaba. Y cuando le llega esa bonificación, la persona empieza a pensar, uy, me llegó esta platica, venga, ¿qué voy a hacer con esta plata? Más se demora en pensar qué va a hacer que en tenerle ya paticas a la plata. Dice, no, con esto voy a comprar esto, voy a invitar esto, me voy a comprar esto otro que yo quería, y cuando uno piensa, desapareció el dinero. ¿Cuál es el problema de ese círculo vicioso? Que cuando usted desaparece el dinero desde ese lugar, de esa manera tan fácil, a los días que usted se le llegó la bonificación y usted ya se la gastó, llega la emergencia. Se le enfermó el niño,
lo partieron allí porque se metió por donde no debía, lo cogieron en el pico y placa, ¿sí? Se estrelló en el carro, algo sucedió y usted dice, ay, esos 500.000 pesitos, ¿cómo me hubieran servido para pagar esta? Y entonces, ¿qué toca hacer cuando ya no tenemos la platica? ¿Para dónde vamos? ¿Para Egipto, sí o no? A la deuda, a la esclavitud, a buscar. Y ese es el círculo vicioso. Como nunca guardo para una emergencia, siempre voy a tener que estar inmerso ahí, ¿sí? Hay que mirar cómo nosotros vamos a volver ese círculo vicioso un círculo virtuoso, ¿sí? Y hay forma de hacerlo porque Ángela nos comparte ahorita que ya lo ha logrado, ¿cierto? Vamos a mirar este otro punto, vamos a mirar 2 punticos más. Hoy definitivamente no alcanzamos sino a ver este primer principio, que es la parte de no ser esclavo del dinero. No alcanzamos a llegar más allá, esperamos realmente poder tener otro espacio, porque nos faltan otros principios, ¿cierto? Viene el segundo, que ahorrar es libertad, y vamos a mirar eso. Administrar con sabiduría, que nos va a hablar acerca de que, por ahí hay una frase que dice, lo duro no es conseguir el dinero, ¿sí? Sino saber cómo administrarlo. Ustedes no se imaginan con la cantidad de empresarios que yo he trabajado que venden. Un empresario siempre tiene una empresa y tiene la capacidad de vender, pero el gran problema de los empresarios no son las ventas, es administrar el dinero, es saber cómo manejar ese dinero, es saber que ese dinero puede ayudarle a producir y a crecer. Esos son los principios que nos quedan faltando, pero vamos a ver este último principio, estos últimos tipsitos del no ser esclavo del dinero. Viene un punto que es muy importante, y es, debo servir de fiador a otra persona. Y vamos a mirar Proverbios 22:6, donde dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que sale por fiadores de deudas. Y después dice, si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Proverbios 22:26, ¿sí? Proverbios 22:26. Vamos a volverlo a leer. No seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Y es ahí donde muchas veces nos aparecen los amigos, los familiares, las personas cercanas y nos dicen, venga, ¿usted por qué no me sirve de fiador? ¿Sí? Y nosotros nos comprometemos y dicen, ay, pero ¿cómo no le hago el favor? Qué pena, ¿cierto? Y yo lo viví, yo lo hice. Yo le digo, lo hice con un amigo de Bogotá, con el mismo del negocio, es que uno no aprende. Uno vuelve y cae en el mismo, ¿no? Por lo general no es otro, sino que es el mismo el que vuelve y se le hace. Y un día llegó el amigo de Bogotá y me dijo, venga, es que yo tengo un local, vale 180 millones de pesos. Yo lo coloco a nombre suyo. Yo le dije, pero necesito que sobre ese local me presten 100 millones para hacer. Y yo lo pago en 4 meses. Yo le dije, bueno, pues. Y él era bollante y tenía buen dinero y tenía negocio. Y yo le dije, listo, hagámoslo. Pues el local vale 180, ¿qué pierde usted? Nada. Si mucho, entonces toman el local y listo, lo venden y ahí se paga la deuda. Pero resulta que yo no contaba con que este hombre se empezó a atrasar en las cuotas. Y empieza el prestamista a llamarme a mí. Y empieza el señor experto en el tema, porque para eso hay que tener un espíritu especial. Señor Alexander, qué pena molestarlo, yo sé que usted no tiene nada que ver, pero ¿cómo le parece que el señor no ha pagado la cuota? Entonces me toca llamarlo a usted, yo ya lo investigué. Yo sé que usted tiene un buen trabajo, trabaja en una empresa, sé cómo se llama la empresa, sé cuánto se gana usted, sé que tiene un apartamento, también tiene un carro, entonces si usted no me paga eso, pues me toca embargarlo, ¿sí? Oiga, y eso que a usted le hagan una llamada de esas, usted empieza a sentir una opresión tremenda. Y claro, eso me robaba la paz, de que a mí no me han gustado las deudas y me voy a colocar de fiador de otro y empiezo a recibir toda la carga de esa esclavitud. No estoy siendo esclavo porque me toca, sino por elección, porque elegí servirle a otra persona. Y realmente lo que pasa en esa relación de amistad, en esa relación de hermandad, cuando terminamos sirviendo de fiadores, ¿qué es? Que esa relación termina agrietándose, esa relación termina sufriendo y esa relación termina pagando el costo realmente de esa opresión y de esa esclavitud. Claro, la relación por lógica se empieza a deteriorar,
Porque usted empieza también a llamar a los amigos y decirle, venga, pero ¿cómo, usted por qué me hace eso, hombre? ¿Cómo? Ayúdeme, venga, vaya pues de la cara, pague, no sé qué. Sí, no se preocupe que yo lo voy a hacer. Y muchas veces la persona no es que no lo quiera hacer, sino que no tiene el dinero. Ya se salió de su control. Pasa lo mismo que cuando hablábamos al principio, que prestamos algo y pasa lo que no tiene que pasar. Y aquí la palabra nos está diciendo, dice, no seas de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué te han de quitar tu cama debajo de ti? O sea que si no debemos prestar, o sea, si la palabra nos dice que no prestemos, que no nos endeudemos nosotros, que no vayamos a Egipto, pues también nos está diciendo que no sirvamos de fiadores, ¿sí? No comprometamos realmente eso, no afectemos. Y si alguien me pregunta y me dice, venga, yo le voy a prestar plata a un amigo, yo le digo, no se la preste, porque es que hasta ahí llega la amistad. No lo haga tampoco con la familia. Si usted quiere bendecir a esa persona y tiene cómo, es preferible. Yo lo hago con mis hermanos. Si él me dice, venga, es que yo necesito, y yo le digo, si tengo con qué bendecirlo, lo hago. Y eso, el Señor se glorifica en eso, porque estoy dando, estoy cubriendo la necesidad de ese hermano. Y eso es a lo que nos manda el Señor también, a compartir esa bendición y esa riqueza que Él nos ha entregado, sea poca o mucha, a compartir. ¿Cuál es la promesa del Señor para su pueblo? La promesa del Señor para su pueblo está en Deuteronomio 15:6 y dice que el pueblo del Señor no pedirá prestado, ¿sí? Sino que prestará a muchas naciones. Y esa promesa se ha cumplido sobre el pueblo de Israel, y esa promesa se cumple también sobre nosotros, si nosotros la creemos, porque nosotros somos pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. O sea que esa promesa opera sobre nosotros. ¿Qué necesitamos hacer para que eso opere en nosotros? Creer, tener fe, creer que realmente esa promesa que Dios hizo a su pueblo es una promesa que nos cubre. Y cuando tenemos fe, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues si yo creo en algo, como dice la palabra, debo actuar con base en eso que estoy creyendo, ¿sí? Debo caminar hacia allá, debo caminar, debo dar esos pasos de fe, debo actuar. Y orar, obviamente, para que eso sea real. Y por último, ¿qué dice el Señor acerca de las deudas? Para cerrar este espacio de las deudas, lo dice en Romanos 13:8. Y esto cierra, creo que todo este espacio de la deuda, y dice, no debáis a nadie nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y creo que ese no debáis a nadie nada encierra absolutamente todo lo que nosotros podamos, lo que dice la palabra acerca de esta parte de las deudas. Vamos a cerrar con esta última parte, y es, también se puede ser esclavo del dinero en la riqueza, no solo en la deuda, sino en la riqueza. Y la palabra dice en Timoteo 6:9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a centrarnos en esa partecita que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Creo que todos la hemos escuchado esa palabra en algún momento, ¿cierto? Pero detengámonos a leerla bien. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Será que lo que dice ahí es que la raíz de todos los males es el dinero? ¿Cierto que no? ¿Sí? Dice, es el amor al dinero, ¿sí? Es la idolatría, ¿sí? Porque la idolatría también se da en el dinero. Cuando nosotros empezamos a colocar el dinero en primer lugar, y téngalo por seguro que todos tenemos un límite, ¿sí? Todos tenemos una cifra diferente, ¿sí? Cuando pensamos en eso, piense realmente, hay gente que dice, no, yo con 10 millones haría muchas cosas, pero hay gente para la que 10 millones no es nada, se la puede gastar en una comida, ¿sí? El otro día veía yo en un programa que se llama Mundo de Millonarios, un tipo que viaja desde Europa hasta Escocia en jet, solo a tomarse una copa de whisky que vale $2,000. Una copita de ese whisky vale $2,000, estamos hablando de 6 millones de pesos, ¿sí? Más o menos, ¿sí?
más o menos 5,5 millones, pues pongámosle bajito. Entonces, si vemos, cada persona tiene una cifra diferente. Hay personas que dicen, no, 100 millones. Y ahí empieza a cambiar nuestro corazón. Hay una cifra en la cual tenemos el riesgo de que empiece a cambiar nuestro corazón. Y ahí es donde yo tengo una frase, y es: Dios no nos da más a causa de nuestro corazón. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Dios quiere que nosotros podamos bendecir a otras personas. Pero todos tenemos una cifra, y ustedes, cada uno va a pensar cuál es, pero esa cifra es la cifra en la cual ya el dinero empieza a tomar el control de nuestra vida. La vida empieza a cambiar y empezamos a amar el dinero y a atesorarlo. Alguna vez leía yo en un libro acerca del tema de la escasez y del dinero, y ese libro tenía una conclusión y dice: en el mismo temor que siente usted de quedarse sin trabajo, de no tener para pagar la hipoteca o el arriendo el próximo mes, ese mismo lo siente el millonario que tiene 10, 100 millones de dólares. Todo el mundo siente ese mismo temor, con una cifra diferente, pero lo siente. Dios está buscando personas que tengan un corazón en el cual Dios pueda sembrar y ese corazón no cambie, que Dios lo pueda bendecir y que ese corazón no diga: esto es para mí solamente. No, que tenga cosas para Él, pero que pueda decir: yo también quiero bendecir a esta persona, a mi familia, y qué bueno bendecir a este hermano, y le voy a dar trabajo a este otro, y voy a hacer prosperar. O sea, que ese dinero realmente no se acumule y no empecemos a hacer idolatría del dinero en ese caso. Es ahí donde la riqueza también nos vuelve esclavos del dinero. Les invito a que se coloquen de pie. Vamos a cerrar con una oración, a pedirle a Dios que nos ve en este momento, que sea el Señor obrando sobre nuestras vidas. Quiero pedirle que usted, que tiene una deuda, o que usted que sabe que tiene un familiar que tiene una deuda, coloque, si tiene la deuda, coloque ese valor en su corazón en este momento, ¿sí? Y orémosle al Señor para que el Señor pueda ver eso, ¿sí? Y a la par le voy a decir que piense una segunda cosa, ¿sí? Para que pongamos la palabra por acción. Recuerden que la Biblia es un manual. Ahí nos hablaban del manual de finanzas, pero yo creo que la Biblia es un manual de vida. La Biblia está para nosotros vivirla. Yo la he retado, yo he vivido en la palabra, he vivido muchas cosas y les puedo decir que es real, que cuando hacemos lo que el Señor nos dice, la palabra de Dios opera y el Señor opera en nuestras vidas. Entonces, poniendo por obra eso, les quiero pedir que ustedes piensen en ese don que Dios les ha entregado, que en una parte, en su mano, si lo quiere así, en su mano izquierda, coloque la deuda y el valor de esa deuda que usted tiene, sean 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 millones de pesos. Recuerden que Dios es poderoso para obrar en nuestras vidas, ¿sí? No piense realmente en el monto, tenga fe que Dios puede obrar en su vida. Y en la otra mano le pido que usted coloque los dones que Dios le ha entregado, que Dios le permita ver a usted en este momento realmente lo que Él ha colocado en su vida, y no desprecie esos dones, porque Dios a usted le ha entregado un don, a mí, a la persona que usted tiene al lado. Si usted no los puede ver hoy, dígale al Señor: Señor, muéstramelo por favor, muéstrame ese don que tú me has entregado, y potencializa ese don, Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor, hoy venimos a ti, Señor, Dios, conociendo, Señor, que necesitamos sanidad. Dios Todopoderoso, necesitamos sanidad en las finanzas, Señor. Yo te pido, Señor, que inclines tu oído, Señor, que a este lugar, Dios Todopoderoso, Señor, que mires nuestras manos, Dios Todopoderoso, nuestros corazones, Señor, Dios, que nos permitas, Dios Todopoderoso, ver y discernir, Señor. Yo te pido, Dios, que tú fortalezcas hoy la fe de mis hermanos, Señor, de todas las personas que hoy están en este lugar, Dios Todopoderoso. Yo te pido, Señor, que cojas y mires, Señor, todos esos valores de esas deudas, Señor,
que hoy están, Señor, en sus manos, y que también mires sus manos derechas, Dios Todopoderoso, donde ellos han colocado hoy los dones que tú les has entregado, Señor. Esos dones que en la parábola de la mujer son representadas en esa vasija de aceite, Señor. Yo te pido que en esa mano derecha de todos mis hermanos tú hagas engrandecer, Señor, hagas un milagro, Dios Todopoderoso, Señor, en sus dones, en las capacidades que tú le has entregado, Señor. Yo veo hoy personas, Señor, capaces, Dios Todopoderoso, de creer en ti, Señor, y que tú, Dios Todopoderoso, les vas a bendecir, vas a fortalecer, Señor, vas a potencializar esos dones, esas capacidades que tú les has entregado, Señor. Yo declaro que tú les bendecirás en su trabajo, Señor, que ellos dispondrán sus corazones con actitud, Señor, para recibir tu gracia, Señor, y que tú les bendecirás de una manera sobrenatural, Señor, los harás crecer, los harás prosperar, Señor, Dios Todopoderoso, y sobre todo, Señor, permitirás, Dios Todopoderoso, que ellos puedan pagar sus deudas, Señor. Y Dios, después de pagarlas, Señor, podrán, Señor, seguir cubriendo su vida, Señor, y bendiciendo a otras personas, Señor. Ese mecanismo, Señor, que tú creaste para Israel en un tiempo, Señor, en el año de la remisión, Señor, yo te pido que tú hoy lo pongas a operar, Dios Todopoderoso, en esta casa, Señor, sobre todas las personas que están aquí, Señor. Que tú permitas, Dios, que todas esas deudas, Señor, sean canceladas, Dios Todopoderoso, Señor. Que tú obres sobrenaturalmente, Señor, de la forma en que tú lo sabes hacer, Señor. Y permitas, Dios Todopoderoso, que esas deudas sean remitidas, Señor. Que ellos puedan volver a empezar, Señor, y puedan volver a empezar con libertad, Señor. Y que sus corazones, Dios, se comprometan, Señor, a caminar en la libertad, a bendecir a otros corazones, Dios Todopoderoso. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios, con fe, Señor, y con capacidad de acción, Señor, porque creemos que tú lo puedes hacer, Dios Todopoderoso. Bendecimos este tiempo, Señor, bendecimos esta noche. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber acudido a la invitación, al pastor Alexander. Ya saben que quedamos apenas, hoy alcanzamos a ver un punto de 4. Entonces, esperamos que usted acepte una segunda invitación próximamente para que podamos seguir aprendiendo estos principios básicos. Que Dios los bendiga entonces, que les vaya muy bien. Una feliz noche. Por aquí a la orden. Dios los bendiga.